Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, andamos con eso. Y hoy quiero tomar tu tiempo y hablar de la conciencia. Cada persona tiene una conciencia y la conciencia es un testigo en el hombre o de la mujer que va contra él o va contra ella o lo defiende. Dice Romanos 2, versículo 15. Mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y su pensamiento, acusándose o aún excusándose unos a otros. Entonces, la conciencia te acusa o te defiende tu razón. Te defiende diciendo, tú estabas bien en hacer esto, o te acusa diciéndote, tú estás mal en hacer esto. Todos nosotros en un tiempo o otro ofendido nuestra conciencia. La conciencia nos acusa de pecado. Un ejemplo en Génesis 42, versículo 21, los hermanos de José dijeron unos a otros, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces los hermanos de José, su conciencia había acusado a ellos y ellos dijeron esta palabra. Según Samuel 24:10 dice, habla acerca de David siendo acusado por su conciencia, por razón que contó el pueblo de Israel que no debía estar contado. Dice, y después que David hubo contado el pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites ese pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Judas Iscariote fue acusado por su conciencia. Menos no fue a Cristo para salvación, sino se mató a sí mismo. Dice Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Entonces, su conciencia lo estaba acusando. Hechos, vemos Pedro hablando en el día de Pentecostés. Capítulo 2, vemos Pedro hablando del día de Pentecostés y el pueblo oyéndole acusado con su conciencia. Hechos 2, versículo 37 dice, y al oír esto se compunieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, la conciencia te acusa. Puede ser la primera vez que tú hiciste pecado, tenía la conciencia acusándote cierto pecado. Y pues entonces seguía la conciencia acusándote, diciéndote no deberías tú hacer esto, no debes tú siguiendo hacer esto. Bueno, ni siquiera te sigue haciéndolo y entonces llega el tiempo que la conciencia tuya no te avisa más nada. Bueno, sí te va a acusar en el día de juicio. La conciencia es buena tenerla aprobando lo que nosotros hacemos, sino desprobando lo que nosotros hacemos, no contra lo que vamos a hacer. Job 27:6 dice, mi justicia tengo asida y no la cederé, no me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Hechos 24:16 dice, por eso yo procuro tener siempre, ese Pablo hablando, tener siempre una conciencia en Dios, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dice Romanos 9, versículo 1, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Romanos 14, 22 dice, tenés tu fe, tenla
para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. La sangre de Cristo es lo único que puede limpiar tu conciencia. Ninguna otra cosa te puede limpiar la conciencia, solamente la sangre de Cristo te puede limpiar la conciencia. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice Hebreos 2 hasta 10. De otra manera, cesarán de ofrecer, porque los que tributan este culto limpios una vez, no tendrán más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los manchos cabros no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no queriste, mas preparaste cuerpo, holocausto y sacrificio por el pecado no te agregaron. Entonces dije, he aquí que vengo. En la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad, diciendo, arriba, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecían según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En esta voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Hebreos 10:22. Acercarémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces quiero que usted sepa que lo único que puede limpiar tu conciencia es la sangre de Cristo. Y lo único que puede mantenerte con una conciencia limpia es mantenerse en la fe en Jesucristo. 1 Timoteo 1:19 dice, y reteniendo la fe y buena conciencia, la cual desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe. 1 Timoteo 3:9 dice, que tenga el ministro de la fe con limpia conciencia. Quiero que usted sepa que la única cosa que puede mantener tu conciencia limpia es la fe. La fe es que mantiene la conciencia limpia. Y la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar la conciencia. Necesitamos someternos a las autoridades. ¿Por qué razón sometemos a las autoridades? Por causa de la conciencia. Dice Romanos 13, versículo 5, dice, por tanto es necesario que os sujetáis no solamente por la ira, sino también por causa de la conciencia. El testimonio de una conciencia buena es un gozo. Dice 1 Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no los reprende, confiáis, tienes para con Dios. 2 Corintios 1:12 dice, porque esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sencillez de Dios, no con sabiduría carnal, mas por la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y más abundante con nosotros. Dice 1 Corintios 10, versículo 28 hasta 32, dice, mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comeréis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya. Necesitamos cuidar la conciencia de nuestro hermano. No la tuya, sino la de otro, pues.
¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento pacifico, ¿por qué he de ser difamado por lo que doy gracias? Si pues comeáis o bebéis, o hacéis otras cosas, hacerlo Dios, todo para la gloria de Dios, y no sea ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La gente malvada tiene la conciencia destruida. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice que con hipocresía habrá mentiras teniendo cautizada su conciencia. Tiene cautizada su conciencia. En otra palabra, la tiene dañada. Tito capítulo 1, versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Y si tú sigues un pecado, la conciencia tuya se pone cauticizada y se corrompe. Y con esto necesitamos cuidar nuestra conciencia como cristianos. Y si tú no eres cristiano y quieres una limpia conciencia, quiero que usted sepa que por Cristo tú puedes tener una limpia conciencia. Viní a Cristo. Recibí a Cristo que te limpie la conciencia por la sangre de. Solamente Cristo te puede limpiar la conciencia. Alguien preguntó la pregunta, ¿y el bautismo? Entonces voy a contestar. No es que te salva, pero te da una buena conciencia sabiendo que Jesucristo resucitó, porque el bautismo es simbólico a esto. Dice, a la figura, dice 1 Pedro 3, versículo 21, a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo también es importante en la vida cristiana porque nos da una conciencia buena, recordándonos de la sujeción de Cristo. Que Dios bendiga. Adiós.